Hola, espero que estés muy bien. En este video te voy a mostrar algunas configuraciones de imagen recomendadas para este Smart TV 4K Hisense U7N, independientemente del tamaño que tengas en tu poder. En este caso, esas configuraciones serán con contenido de alta resolución, en alto rango dinámico HDR10, que suele ser lo más común, también con Dolby Vision y también en rango dinámico estándar. Te recuerdo, por si no lo sabías, que ya en mi canal subí un video con configuraciones de imagen recomendadas para ese televisor para el contenido que tenga baja resolución, así que lo puedes ver. El link te lo dejo en la descripción. Vamos primero entonces con contenido que tiene HDR10, pero antes quiero aclararte que en este televisor y en muchos otros, el contenido con alto rango dinámico, o mejor dicho, las tecnologías de alto rango dinámico solamente se activan cuando el contenido tiene ese tipo de tecnologías. Por ejemplo, este video es de YouTube, tiene HDR10. Acá entonces se puede corroborar que tiene una tecnología de alto rango dinámico. Si no te aparece aquí, por ejemplo, HDR, es porque el contenido estaría en rango dinámico estándar. Las tecnologías HDR no se pueden activar ni desactivar de forma manual. Entonces, vamos primero, oprimes el botón de menú del control remoto, vas aquí donde dice imagen. Vamos con el modo de imagen estándar, que es el modo de imagen más común, pero estas configuraciones, si quieres, las puedes aplicar a otro modo de imagen que más te guste. Aquí donde dice aplicar ajustes de imagen, déjalo en todas las fuentes para que se aplique precisamente las mismas configuraciones y vas a ver contenido de alta resolución con alto rango dinámico a través de alguna aplicación de streaming, a través de algún decodificador, alguna TV Box, consola de videojuegos, entre otros dispositivos. General. Todos estos parámetros los debes apagar: la escena inteligente, la detección automática, el sensor de luz, aunque aquí ya depende de ti si quieres que el brillo o la luminancia del televisor se acomode dependiendo del ambiente. Yo prefiero dejar este parámetro apagado para que no afecte precisamente el brillo. Vamos al parámetro como tal de brillo. Atenuación local, colócalo en alto, brillo máximo en alto, brillo hasta 100. Te recuerdo que si en algunos videos he recomendado bajarle al brillo a tu televisor, es para cuidarlo en el sentido de que no sufra por tanto calor producido. Pero en cuanto a calidad gráfica, sí es mejor subir estos parámetros. Contraste en 60, nivel de negro en 10 para proveer mejor nivel de detalles sin que luzca una imagen demasiado opaca. Detalles oscuros apagado. El valor de gama en este caso no se puede modificar. Contraste activo en medio. Mapeo de tonos en encendido. Vamos atrás ahora con color. Lo subes hasta 65. Tinte en 0. Temperatura de color estándar, pero ya sabes que también puede depender mucho de tu gusto si quieres una temperatura más tibia o cálida, o si la prefieres un poco más fría o azulada. Pero en este caso la vamos a dejar en estándar. Luz azul baja, depende de si necesitas un cuidado para la vista, reducir la producción de luz azul, pero en este caso vamos a dejar este parámetro apagado. Espacio de color, asegúrate de que esté en automático, aunque en algunas escenas pudiera variar y es mejor dejarlo en nativo, pero normalmente en automático. Escoge el mejor modo, que suele ser nativo. Optimización dinámica de color, colócala en bajo. Vamos ahora al parámetro de definición. Lo vas a bajar hasta 10. Ya te explico por qué. Gradiente suave en medio, super resolución sí, déjalo encendido, reducción de ruido en medio, reducción de ruido MPEG en medio, mejora del movimiento en suave, con el fin precisamente de que escenas con barridos de cámara o movimientos rápidos luzcan muy fluidas sin tanto efecto judder, y aunque se pueden percibir leves artefactos, son muy mínimos y no son molestos. Y la claridad del movimiento apagada. Estos parámetros en este apartado de definición te lo recomiendo dejar así, porque aunque el contenido tenga una alta resolución, es bueno no exagerar estas partes con un exceso de resolución que a veces
pueda parecer como si estuviera pixelada. Con lo que viene de fábrica no está mal, pero siento que con estas configuraciones que te he mostrado mejora aunque sea un poco, y también por supuesto el realce de los colores y el nivel de detalles. Por último, aquí donde dice configuraciones de calibración, no vas a tocar nada. Esto es para quien tenga una sonda y cuente con el software precisamente para hacer una calibración profesional. Ese sería entonces el resultado para contenido de alta resolución con alto rango dinámico HDR10. Ahora vamos con el contenido de alta resolución pero en rango dinámico estándar, es decir, sin algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Realmente se parecen mucho a las configuraciones que mostré en el video con contenido que tiene baja resolución, salvo algunos pequeños cambios. Vamos entonces, botón de menú, aquí en imagen, recuerda modo imagen de ejemplo, modo estándar, aplicar ajustes de imagen a todas las fuentes. Vamos aquí a general, te cercioras que todo esto esté apagado. Aquí en brillo, atenuación local, colócalo en alto, brillo máximo medio, brillo hasta 100, contraste en 50, nivel de negro en 10, detalles oscuros apagados, estos dos con el objetivo de generar mejor nivel de detalles sin que la escena luzca opaca. Gama BT.1886, el contraste activo, colócalo en bajo, por supuesto depende de tu gusto, pero yo suelo recomendar más colocarlo en bajo para un mejor nivel de detalles. Intensificador de HDR en apagado, listo, colócalo en apagado para que la escena no luzca exagerada, porque no tiene que lucir exagerada. Recuerda que es un contenido en rango dinámico estándar. Color 60, tinte 0, temperatura de color estándar, luz baja, apagado, espacio de color en nativo, en este caso cerciórate de que esté en nativo, optimizador dinámico de color en bajo. Definición, aquí es donde cambia un poco en comparación al contenido que tenga muy baja resolución. La definición la vas a colocar en 10, gradiente suave en medio, super resolución encendido, reducción de ruido medio, reducción de ruido MPEG en medio, mejora el movimiento en suave, claridad del movimiento apagado. Y te recuerdo que aquí en configuraciones de calibración no tienes que modificar nada. Ahora vamos con el contenido que tenga como tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Te recuerdo que al igual que HDR10, esta tecnología solamente se activa si el contenido, como es este caso por ejemplo, tiene ese tipo de tecnología de alto rango dinámico. Aquí se puede verificar que aparece Dolby Vision. En este caso vamos a utilizar como ejemplo el modo de imagen Dolby Vision IQ. Vamos acá entonces a imagen. Aplicar a todos los ajustes, fuente actual, en este caso para que se aplique solamente a, en este caso, la aplicación de streaming que estoy utilizando, que sería Max como ejemplo, aunque también puedes colocarla en todas las fuentes para que se aplique, por ejemplo, si vas a ver contenido con Dolby Vision a través de tu aplicación de streaming o a través de alguna TV Box, por ejemplo. General. Todo esto debe ir apagado. De hecho, esto ya de por sí no se puede modificar, pero el sensor de luz sí te recomiendo dejarlo apagado, aunque recuerda que si quieres lo puedes activar si te gusta que el brillo se ajuste de forma automática dependiendo del ambiente en donde estés, pero en este caso lo vamos a dejar apagado. Brillo, atenuación local alto, brillo máximo alto, brillo en 100, contraste 50, nivel de negro en 0, detalles oscuros encendido, gama no se puede modificar. Contraste activo te diría que se debe dejar apagado, y es que lo que sucede con el Dolby Vision es que cuenta con metadatos dinámicos, por lo cual digamos que de alguna forma es bueno dejarlo hacer su trabajo, aunque a algunas personas no les guste mucho que a veces los cambios de brillo y nivel de detalles pueden ser algo bruscos entre cada escena. Color, sí me gustaría o sí te recomendaría subirlo hasta 65 para que no luzca una escena demasiado lavada o demasiado pálida. Tinte en 0.
Temperatura de color, aquí sí realmente hay bastante polémica y es que normalmente suele venir en caliente 1 o cálido 1, que es lo más cálido que provee este televisor, y es que normalmente el Dolby Vision se enfoca también en dar una experiencia más cinematográfica, por eso esta es la recomendación de expertos. Pero si no quieres tanta calidez o tanta tonalidad tibia, entonces déjalo en cálido o caliente 2. Luz baja y espacio de color no se pueden modificar. Optimizador dinámico de color te recomendaría dejarlo en bajo. Definición, realmente es tal cual como viene de fábrica. Te recomiendo dejarlo así, definición en 0, o que te cerciores que esté así, gradiente suave bajo, super resolución encendido, reducción de ruido bajo, reducción de ruido MPEG bajo, mejora el movimiento en estándar para que aunque no haya toda la posible mejoría digital en cuanto a suavizado del movimiento, pues por lo menos los artefactos no sean tantos. Pero si quieres más suavizado, una escena mucho más fluida, lo puedes colocar en suave. Pero como te digo, el Dolby Vision se enfoca en una experiencia más fílmica o cinematográfica. O de hecho, si no quieres nada de artefactos, puedes apagar este parámetro o simplemente dejarlo en película, por ejemplo, o modificar esta reducción de vibración de forma manual de acuerdo a tu gusto. Pero en este caso, digamos que a la mayoría de personas les gusta más o prefieren más en estándar, recordándote contenido con Dolby Vision. Claridad de movimiento no se puede modificar. En este caso aquí aparece un parámetro que se llama detalle de la precisión. Realmente, a ver, el dejarlo encendido no es que haga una mejoría exagerada, y el dejarlo apagado no es que se empeore de forma exagerada, por lo cual aquí te lo dejo de acuerdo a tu gusto, pero yo sí te recomendaría, como cosa personal, dejar el detalle de la precisión en encendido o cerciorarte de que esté encendido. Y te recuerdo que en configuraciones de calibración no tienes que hacer nada, solamente para quien tenga una sonda y cuente con el software para hacer una calibración profesional. Y listo, hasta aquí este video. Luego sacaré uno con configuraciones de imagen recomendadas para el modo juego. Entonces aplicas estas configuraciones para alta resolución en rango dinámico estándar, en alto rango dinámico HDR10 y Dolby Vision, y me cuentas en la caja de comentarios qué tal te han parecido, cómo te ha ido con ellas. Te recuerdo que me puedes apoyar, bien sea por medio de Baki, de Patreon, también haciendo compras por medio de los links de referidos que te dejo en la descripción, también dándole clic al botón like si te ha gustado este video y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho. Y por aquí te dejo algunos videos recomendados que tal vez te pudieran interesar. Hasta la próxima.